Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos, estudiamos nuestro libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos ahora del 1 al 5 y hoy justamente queremos subrayar un poco este versículo 5. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Vean el versículo 5, dentro de esta misión de Pablo y Bernabé. Es interesante, ¿verdad? Primero te va diciendo que en Antioquía, porque ellos van a salir desde la iglesia de Antioquía. Es lindo, ¿verdad? Porque nos hace entender, tiene un resumen fenomenal, así como comienza el capítulo 13. Primero te ubica tu iglesia ya es supe de base. Moi palaña zeta hina, baixa pañandeña y meña hina, es la iglesia de Antioquía en este caso. Después te dice también cuáles son las cualidades que se encuentran aquí dentro de esta iglesia. ¿Qué clase de personas tenemos? Y aquí, por ejemplo, te habla directamente de profetas y doctores, ¿verdad? Profetas y doctores. También es muy lindo, ¿verdad? Saber esto, entender esto. Por lo tanto, reciben esta fuerza, esta gracia y el hecho de tener profetas y doctores. Entre los cuales estaban también Bernabé y Simeón, y aquí comienza a darte los datos, quiénes son los personajes. Esto al mismo tiempo de que quiere darte un poco de historicidad. Y te dice, no ire iri, sino que aquí está, mira, estos son los personajes que estaban en ese tiempo y son de ahí. Estaba Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén sí que luego que era amigo de infancia del tetrarca Herodes. Tú sabes entonces amistad con Herodes y también estaba Saulo, ¿verdad? Bueno, y después ya comienza la narración. Primero te ubica dentro de un contexto para darte la base. El contexto es esencial siempre en la presentación de lo que va a comenzar a suceder, ¿verdad? De lo que va a comenzar a narrarte. Estando en esta situación, ahora entonces, desde el versículo 2, un día, así también, un día, de una forma mucho más amplia, sin especificarte tanto, pero fue un día en que estaban rezando. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Eso hemos reflexionado bastante. Esta mañana mongueta o peares a lleva a peacos y ponen de resérvenme. Peacen baena, peacen bae.
Es importante en el capítulo 9 también, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la vocación de Pablo? Ya el Señor, de cierta manera, algo había dicho con respecto a Pablo, como diciéndole justamente que si hay coteneta se perseguina, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, ya tú llamas, un poquitito más atrás, ¿no? Aupe veñan de ella lleva, ya se sabe Saulo ahí, o a beber, hoy petecio de veñan de ya la beber, pero peor por idea lleva, oye, tiro yo Pablo, pero andando se sabe, o sea, todos estos detalles que te va diciendo, y es ahí donde viene esa voz de Dios. Y es ahí donde el Señor, ¿verdad?, le va a decir, bueno, yo a este tipo le tengo destinado para algo. Quiere decir, queridos amigos, que aquí también el Señor como que va viendo, va estudiando cómo somos nosotros. A este va y se lleva. Así como nos comportamos, qué clase de personas somos. Y de acuerdo a eso también nos va llamando, ¿verdad? Porque cada uno que tiene una vocación y cada uno tiene una manera, ¿verdad?, de abrirse. Cada uno tiene una manera, ¿verdad?, de expresarse. Y bueno, todo esto es entonces lo que nosotros vamos viendo aquí. Cómo Dios realiza, cómo Dios hace, cómo Dios entonces sobre todo deja esa marca, ¿verdad?, en el corazón de cada uno de nosotros. Y así entonces, ¿verdad?, nosotros vamos caminando, así nosotros también vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos conoce mejor. ¿Quién? Que nuestro propio Creador. Y entonces por eso es que el Señor dice, yo tengo algo muy importante para ese tipo, para Pablo. Así como él ahora me está persiguiendo, ando y cuayetina. Pero si hay cotenense, pero si veis guay potaina. A ustedes han a esa poránea, a llevar a su veina. Y ahora llegamos al capítulo 13, ¿verdad? Resérvenme, ¿verdad? Porque yo ahora le estoy enviando a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, y hoy estamos leyendo del libro de los Números. Estamos en el capítulo 13, 1 al 2, luego del 25 al capítulo 14, 1 y luego 26 al 33. El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía unos hombres a explorar el país de Canaán, que yo doy a los israelitas. Enviarás a un hombre por cada una de las tribus paternas, todos jefes de tribu. Al cabo de 40 días volvieron a explorar el país. Entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Kadesh, en el desierto de Farán, y les presentaron su informe. Al mismo tiempo
que les mostraron los frutos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país donde ustedes nos enviaron, es realmente un país que emana leche y miel, y estos son sus frutos. Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitaban en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupaban la región montañosa. Y así va describiendo, queridos amigos. Hay dos elementos. Por una parte, los frutos, la tierra que emana leche y miel. Explorar, esa o poco oiga tu y vaya lleva. Umi ponavea tu chavea win al apegina peñan de yara iba cuñan de esta es la tierra prometida. Pero por otra parte, queridos amigos, entonces ouma y si oyuma y güey. ¿Por qué? Porque justamente dice, hemos visto a los hijos de Anak, a los anaquitas, gente enorme. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? ¿Cómo vamos a tomar posesión de esta tierra? Es cuando no queremos luchar y cuando no queremos conquistar eso que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Vamos a llegar al triunfo. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, muchas veces nunca, ¿verdad? Para levantar nuestra nación, para levantar nuestra familia, para levantar nuestro propio espíritu. El Señor nos llama a eso, porque nos ha regalado una tierra que emana leche y miel. Y eso significa que también el Señor nos ha dado cualidades y riquezas para poder conquistarla. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tú eres mi pedazo de cielo, eso tan bello, tan lleno de amor, de tanta paz, que en lo oscuro yo nunca me pierda y que mi camino siempre seas tú. Deseo volver en el tiempo, corregir mis errores, sanar mis tristezas, curar mis heridas y borrar mis vergüenzas. Cuando llegue hasta ti, quisiera volar. Convertiste en mi fortaleza, donde el temor no llega a matar, no lo puede lograr. Que el consuelo esté siempre en mi vida, nunca me dejes de acompañar, no lo olvides jamás.
enseñas poco a poco cada día, con cada caída, ser alguien por alguien, cargando sus días y abrazando sus miedos, sin mendigar amor. Quisiera volar, gritar, más alto y más alto, de alegría. Quisiera volar, gritar, más alto y más alto, de alegría, porque tú eres mi eternidad. Quisiera volar, gritar, más alto y más alto, de alegría. Quisiera volar, gritar, más alto y más alto, de alegría, porque tú eres mi eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 13, versículo 5 principalmente. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Aquí hay algunos elementos, ¿verdad? El hecho de llegar a Salamina. No se nos dice por qué llegaron, ¿verdad?, a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció en esa isla, es decir, creció en Chipre. Eso es hablando de Bernabé. Bernabé entonces de Chipre, Bernabé que se encuentra en ese lugar. Vamos a mirar un poco Hechos de los Apóstoles, capítulo 4:36. Capítulo 4:36 de Hechos de los Apóstoles. Nos va ubicando, ¿verdad? Y nos va diciendo así mucha de esta historia interesante que encontramos nosotros después en nuestra historia de salvación. 4:36 dice lo siguiente: y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces, aquí, queridos amigos, ya estamos comenzando, ¿verdad? Cómo se le presenta sobre todo a Bernabé. Bernabé
sea luego de película de poner sobre la vida, ¿verdad? de Pablo. Porque van a pasar por distintas vicisitudes. Y a Pablo, o mejor dicho, a Bernabé, justamente le van a llamar el hijo del consuelo. El hijo del consuelo. Recuerden, y entonces le está diciendo en esa película cómo se le presenta a Bernabé, espectacular, así como nosotros encontramos aquí. O le ponéis, güey, o entiende, ponéis, güey, cuál es la figura, cuál es entonces la característica de Bernabé. Bernabé aquí se le llama hijo del consuelo, ¿verdad? José, etcétera, bla, 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 lo llamaba Bernabé hijo del consuelo, que quiere decir. Porque es un hombre bonachón, ¿verdad? Bernabé se le presenta así, un hombre muy bueno, un hombre que busca las paces, por eso el consuelo, consolar, ayudar. En cuanto que a su lado estaba Pablo. Y Pablo, sin embargo, era de esos que se lanzaba. O los abucayos, de la bella Antioquía. A Pablo se le muestra, ¿verdad?, también respetuoso, porque recordemos también que Pablo tiene una formación griega muy importante. Y seguramente entre todos los que estaban allí en ese momento, el más erudito, el que más conocía, pero no solamente la palabra de Dios, la Torah, etc. Era uno de los mejores en ese momento, Gamaliel. Y él pertenece a la escuela de Gamaliel, formado por Gamaliel, alumno. Hoy es alumno, ya yo ¿verdad?, de Gamaliel. Entonces tiene una formación fenomenal en la interpretación, sobre todo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ahora entonces Pablo se encuentra con Bernabé, están juntos, caminan juntos, se están ayudando. Pero como sabemos, este es el hijo del consuelo, el hijo del procurar hacer las paces. No quiere entonces pelearse. Belleza, guama, curia lleva vaya para Pablo. Pablo pirirí por oro. Pablo pirirí por oro, ¿verdad? Ahí la pisa, entonces no acepta y la iba ahí, no iba ahí. Ahí también. Ahora se busca ahí también. Entonces eso, ¿se acuerdan que bueno, se busca ahí? Basta leer Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Ese problema de la circuncisión, etc. A ver, ya es Shataína, el famoso concilio de Jerusalén. Pero Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende lo que él ha recibido de parte del Señor. Y posiblemente entonces, ¿verdad?, como decíamos hace rato, y hablamos de las cualidades de las riquezas que el Señor nos da a cada uno. Cuando Pablo, característica. A pesar de que ella lleva el año muy un poco de orden, ya se acá para llegar al bien, ¿verdad?, al bien común también de la comunidad. Volvemos enseguida con Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera,
Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Su lengua, todos, todos, todos. Y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias.
desafiado esta gran obra. Fíjense que son valientes, ¿eh? Fíjense. Gracias. Obrigado. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor.
ti, mi Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hablamos aquí sobre la misión de Pablo y Bernabé. Principalmente nos centramos y subrayamos los versículos 5, al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Habían de Yaecuri que, bueno, ¿por qué? Llegaron a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció, ¿verdad? Nació en Chipre. Incluso después Bernabé es uno de los primeros llamados, ¿verdad? Llamados ahí dentro de la comunidad. En el capítulo 4 nosotros ya hemos visto su nombre, que incluso es un nombre muy bondadoso, Bernabé, que quiere decir, ¿verdad?, hijo de la consolación. Y esa característica se muestra en cuanto que un Pablo que es bastante fogoso. Sin embargo, ahora están los dos, ¿verdad? Está Pablo y está también Bernabé. Es interesante porque se acuerdan que cuando Pablo, después de Damasco, del famoso encuentro con el Señor, hoy Petesio y Bebire venían de Llana, después también viene todo su encuentro con Ananías, que se le cae las escamas de los ojos. Bueno, después que Pablo quiere ya comenzar a anunciar, a hablar de su experiencia profunda, esa que le llegó al corazón, que le tocó, entonces el que le acompaña en todo tiempo va a ser Bernabé, justamente. Bernabé es el que le va a acompañar. Pero aquí ya entendemos por qué Bernabé es el que le acompaña a Pablo. Operaremos entonces en este capítulo 13, cuando va a comenzar la misión, oye Bernabé Pablo un día. Porque seguramente que Pablo era tan fogoso, ¿verdad? Él ya quería anunciar, ya quería salir, ya quería entonces dar a conocer a Jesucristo. En realidad, tenemos que reconocer y tenemos que agradecer si nosotros hoy estamos aquí, entre comillas. Y ella consideraba que en ese momento los paganos, ¿verdad? Nosotros éramos paganos, extra límite, extra frontera, más allá de, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya de Momburu por año y meña. Así es que si nosotros hoy estamos aquí, es gracias, ¿verdad?, a toda esta fuerza del Espíritu que ha trabajado
tanto en Pablo, tanto en Bernabé, tanto en los apóstoles, que se dejaron tocar por el Señor, pero de una manera muy especial, Pablo de una manera muy especial. Entonces, ellos anunciaban, atención, vaya que lo ya puedo beber, manaje que lo bebe lleva, vaya homo sarambia y vaya o enducada pisa cuera. Anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esto sí que es importante que tengamos en cuenta. Esto sí que es importante, ¿verdad? Que nosotros, sobre todo, subrayemos el hecho de anunciar, ¿verdad? La palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esta costumbre de la sinagoga abierta les dio a Bernabé y a Pablo muchas oportunidades de predicar. Les dio muchas posibilidades de predicar. Porque ellos podían entrar en la sinagoga. Ellos podían contactarse con la gente, con los judíos, con los que estaban allí, que conocían la Torá, ¿verdad? Y que estaban esperando al Mesías. Algo predicación. O mañana de TV. Nada, veo humo, güey. Veo viaje. Peña convertigue. Año a que Peña de Yara lleva. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿verdad? Entonces, como estas sinagogas estaban abiertas, les dio a Bernabé y a Saulo mucha oportunidad de predicar. Mucha oportunidad de predicar. Podían entrar, ¿verdad? Podían entrar. Ellos eran judíos. Podían entrar, se van, escuchan la palabra de Dios. Como todos podían opinar, todos podían predicar, entonces lo que está haciendo Pablo es aquí predicar y anunciarle a Jesucristo. Esta tradición invitaba a cualquier hombre educado a hablar a la gente de la sinagoga en esta situación de reunión que se encuentra la comunidad. Si usted pegó en Beite, o en Dujanguay Samoyo, a peala usted yoga porque a ver ya te pariremos y cuando acuerda o juntemos hoy quien te moveo hoy en du o ya pues acá y cuando va lo y coina a ver yo pues y cuando cuando más todo ni por oye Pepe lleva era el Antiguo Testamento upea hoy copama ñande yara Jesucristo te cobe a cursures a ñande pues no y así, ¿verdad? O sea, le van predicando y le van anunciando. Entonces ellos se quedan con los ojos abiertos, ¿verdad? Ante una prédica tan linda como podía ser la de Bernabé y la de Pablo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay.
El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuitená. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Los pastores vigilaban
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 5, prácticamente ahora un subrayado especial que estamos haciendo de lo que significa esta pequeña narración como una introducción, pero que es una introducción a la misión que se nos está encargando. La misión de Pablo y de Bernabé. Y en el versículo 5 dice que al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Juan que colabora con ellos, Juan que está con ellos, es un ayudante. ¿Quién es este hombre? También conocido como Juan Marcos. Juan Marcos. En alguna oportunidad se acuerdan que se le presentaba solamente como Marcos, en otra oportunidad solo como Juan, en otra oportunidad como Juan Marcos. Este fue mencionado ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 25, Juan Marcos. Viajó también con Bernabé y Saulo en este viaje y fue el mismo Marcos que después escribió el evangelio que lleva su nombre. Esta es una de las posibilidades, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Es una de las posibilidades que nosotros entonces barajamos, ¿verdad?, entre los estudios bíblicos. Te dicen, este es el Marcos, el San Marcos. Y podría ser, ¿verdad? Podría ser por ahí. ¿Por qué podría ser? Y porque el hecho de que uno está con estas experiencias magníficas y maravillosas, ustedes saben lo que significa, todo lo que pudieron vivir estos apóstoles, todo lo que significa, ente oír y viajar, para la gente, etc. Esto significa mucho, ¿verdad? Esto significa mucho. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo. ¿Por qué? Y porque justamente nos está diciendo que el hecho de que viaja con Bernabé y Saulo en este viaje fue el mismo Marcos, dice que después va a escribir el Evangelio. Pero ¿por qué entonces podría ser este el que escribió el Evangelio, este Marcos? ¿Y qué más te parece? De toda esa experiencia, de toda esta riqueza, de todo lo que él pudo estar viendo, pudo estar conociendo, ¿verdad? Entonces aquí se empapa, ¿verdad?, de esta sabiduría. Y eso es lo que después nos va a transmitir o va a escribir en su propio evangelio. Marcos fue el compañero valioso para Bernabé y para Saulo. Creció en Jerusalén. Fue testigo de muchos de los eventos o realidades, ¿verdad? Para Bernabé y para Saulo, Marcos fue un compañero valioso. Para Bernabé y Saulo, Marcos, un compañero valiosísimo. Invitado a creció en Jerusalén, decíamos Marcos,
es decir, que tiene una raíz jerosolimitana, fue testigo de muchos de los eventos en la vida de Jesús. Muchos de los eventos en la vida de Jesús. Hoy Shainara, o mañana. Entonces esto hace que marque su vida. Y muchos de los eventos en la vida de Jesús que pudo relacionarlos con un poder especial. Pudo relacionarlos con un poder especial a Bernabé y a Saulo y a otros a quienes les predicaron. Entonces, ya de por sí luego, entonces aquí Marcos, ¿verdad? Que tiene esta fuerza también para predicar. Juan Marcos, nosotros le llamamos aquí. Y aquí justamente también nos dice, al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan colaboraba. Cuando nosotros entendemos ese colaborar, entonces quiere decir que Juan también, oye, pretasoa, oye, sea, ya hey, sea, hoy cuando ya llevamos sarambía y venían de yarañe. Esto es un elemento, ¿verdad?, esencial y lindo, porque Marcos fue un compañero valioso para Bernabé y también para Saulo, así te va diciendo. Creció en Jerusalén y fue testigo. El testigo de una resurrección, ¿verdad?, como la de Jesucristo, pero que ha marcado la vida de estos apóstoles y que ahora entonces son ellos, ¿verdad? Porque díganme, ¿qué les pudo haber movido a estos apóstoles para comenzar a narrar, a escribir, a anunciar, a gritar que Jesús ha resucitado? Pellemise. Es solamente porque la fuerza, el espíritu, ¿verdad?, los empujaba y ellos tuvieron una experiencia tan cercana con la de Dios. Bueno, así queridos amigos, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, en todo momento, y les dé aquella gracia que necesitan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.